la clase de hoy hablaremos sobre la segunda parte del efecto Doppler y lo vamos a centrar en cómo se origina esta fórmula que describe este fenómeno. Anteriormente habíamos hablado de que había una fuente que generaba una onda en todas las direcciones de sonido que se iba propagando a medida que avanzaba el tiempo y habíamos descrito cuál era el fenómeno en sí, cómo se distorsionaba la frecuencia como observador. Vamos a definir ciertas variables que podríamos definir como la velocidad de la fuente, que es la velocidad con que se mueve el objeto, que ya definimos que este objeto se va a mover y va a estar en otra posición. La velocidad, esto va a ser entonces la velocidad de la fuente. También vamos a definir la velocidad de la onda, o la vamos a describir en inglés, wave, como la velocidad de propagación que tiene la onda. Velocidad de la onda. Y vamos también a definir como onda en sí su periodo y la frecuencia. Entonces, este va a ser el periodo desde la fuente y la frecuencia original, que es la que genera la fuente. Desde la fuente. Entonces, cuando tenemos en el primer caso, tenemos esta fuente que genera la primera onda, por decirlo así, que se va propagando en el espacio, nosotros como observadores nos vamos a observar cuando la onda llega a nosotros. ¿Ya? Ahora, esta distancia es la distancia que tuvo que recorrer la onda para llegar. Y para poder definir esa onda es simplemente la velocidad de la onda por el tiempo que se demora en llegar acá. Que ese tiempo nosotros ya lo conocemos, que es el tiempo desde la fuente, es el periodo que se demora en llegar a nosotros esta onda. Es el tiempo que determina cuánto se demora en llegar cada cierta frecuencia de esta onda, que es el periodo. Después de un tiempo, la fuente va a avanzar y va a llegar a este punto y va a generar otra onda, pero ya no va a llegar con el mismo periodo hacia nosotros. Entonces es importante poder calcular cuánto es el nuevo tiempo que va a llegar el segundo paquete de onda. ¿A qué tiempo? Que ya no va a ser el periodo de la fuente, sino que va a ser distinto. Por eso podemos trabajar con la distancia. Podríamos definir cuánto vale esta distancia de acá, cuánto es lo que recorrió la fuente, y para eso tendríamos que saber la velocidad de la fuente por el periodo, porque es en un determinado tiempo, cuando la onda llega acá, el objeto avanzó, y desde cuando esta fuente llega acá, esta onda, inmediatamente aparece el segundo círculo de onda. Y, por último, la distancia que le falta recorrer a este segundo paquete de onda, que no sabemos, que vamos a ponerle D. Entonces, solamente por vectores, si nosotros consideramos la línea roja, la línea verde y la línea azul como vectores, podríamos definir que el vector, la magnitud del verde, va a ser simplemente la magnitud del azul menos la magnitud del rojo, por vectores. Es la diferencia. Por lo tanto, esta distancia D, que es la que nos falta ahí, la verde, es simplemente la diferencia de la velocidad de la fuente. Ahí pusimos F, tiene que haber sido F. La velocidad de la fuente por el periodo de la fuente, la onda, menos... no era de la fuente, era la velocidad de la onda. La velocidad de la onda está bien. Lo que recorre la onda en la cantidad de tiempo del periodo, menos lo que recorre la fuente
por la cantidad de tiempo del periodo. Como nosotros sabemos que la velocidad es simplemente distancia partido en tiempo, en su forma más simple, entonces podríamos definir que el tiempo que se demora, que es el nuevo periodo, vamos a poner que es el periodo del observador, es simplemente la distancia que recorrió la onda por su velocidad. Y la distancia, nosotros ya sabemos cuánto es la nueva distancia. La distancia está definida como la velocidad de la onda por el periodo de la fuente, menos la velocidad de la fuente por el periodo que se genera desde la fuente, el periodo original de la onda, dividido por la velocidad de la onda. Y nosotros nos podemos dar cuenta que podríamos, a ver, aquí simplificar un poco, o obtener un cierto patrón de TS, sacar el TF para afuera, que es el periodo del original, visto desde la fuente, y nos quedaría simplemente este factor. Exactamente lo mismo podemos sacar con el inverso, y obtendríamos que esta nueva frecuencia, visto desde el observador, va a ser simplemente la frecuencia desde la fuente o la frecuencia original de la onda, pero el inverso se da vuelta, entonces va a ser la velocidad de la onda partido por la velocidad de la onda menos la velocidad de la fuente. En muchos libros cambian la notación, y basta con que uno entienda que en otro libro puede ser que el periodo observado, el que se va a observar ahora, ahí viene el O, es simplemente el periodo de la fuente, pero en inglés es source, por la velocidad de la onda, que en inglés la podríamos escribir como wave, la velocidad de la fuente, que es su, y la velocidad de la onda, que es wave. Que es la misma, las letras cambian porque está en otra notación. Mientras que la frecuencia observada va a ser simplemente la frecuencia de la base, de la fuente, por la velocidad de la onda, partido por la velocidad de la onda menos la velocidad de la fuente. Y aquí tendríamos ahora las ecuaciones del efecto Doppler.